Kaiju número 8 Side B es un manga spin-off de la línea principal de la historia de Kaiju número 8, donde se nos narran historias paralelas que no pudimos apreciar dentro del manga principal, donde podemos observar eventos involucrados con los miembros del escuadrón de defensa. El tercer capítulo, titulado como Vacío al final del camino, da inicio con una portada donde Hoshina está practicando el uso de la espada frente a su padre, mientras que retomamos los eventos del capítulo anterior, apreciando el campo de batalla aparentemente limpio de los kaijus residuales, mientras que el líder de pelotón Evina se encuentra parado expresando que habían muchos más kaijus de los que esperaban, así que se quedaron sin municiones congelantes, mientras que Hoshina observa bastante tranquilo, pensando que la tercera división hizo un gran trabajo. Y a continuación procede a expresar que la capitana Mina también es impecable. Evina se aproxima por su espalda con una expresión tétrica, comentando que lo que dice es cierto, pero hay una excepción. Hoshina se muestra algo confundido, así que procede a preguntar si es que hay algún problema con la capitana Shiro. Al realizar esta pregunta, el resto de los miembros de la tercera división se aproximan junto a Evina, y este aún más aterrado comenta que sí. Su voz se torna temblorosa, y entre titubeos le termina diciendo que ella es una terrible cocinera. Hoshina no entiende a lo que se refieren, por lo cual se pregunta qué tan malo puede ser si solo se trata de cocina, ya que por la expresión que mostraron, él esperaba algo peor. Evina al instante lo corrige, y le dice que sí es preocupante, ya que Hoshina es nuevo, él no lo sabe, pero hace unas semanas tuvieron un simulacro de campamento en la montaña. Como es de costumbre, todos los escuadrones hicieron curry, pero el grupo que estaba junto a la capitana Shiro la tuvo difícil. El rostro de Evina se muestra aún más distorsionado, mientras que sus subalternos muestran expresiones de pesar. Evina prosigue con el relato, donde comenta que la capitana intentó meter las verduras enteras a la olla, sin siquiera pelarlas. Hoshina incrédulo le pregunta si es que acaso existe alguien que pueda hacer eso. Evina aterrado le dice que sí, y no es que la capitana fuese una tonta, sino que lo hizo simplemente porque no puede usar armas blancas. Una vez que el cuchillo estuvo en sus manos, todos pensaban que alguien podría morir ahí. Hoshina se sigue preguntando qué demonios pasó en ese lugar. Evina solo añade que, lógicamente, el grupo de la capitana Shiro le sugirió que si no puede usar cuchillos, al menos que use un pelador, pero la capitana, con un rostro severo, les dijo que no puede usar armas blancas. Hoshina se pregunta si es que acaso un pelador es un arma blanca. Ante la expresión incrédula de Hoshina, el resto del equipo de subyugación se acercó para confirmar sus sospechas, e incluso algunos se aproximó para calmar a Evina. Aunque por su comportamiento Hoshina se sorprende, ya que la capitana Shiro es muy querida por sus subalternos. Y finalmente, con el trabajo terminado, el grupo se dispone a regresar a su base, aunque Hoshina se percata que a lo lejos hay un niño con un perro, por lo cual se sorprende de que aún haya alguien escondido. Evina comenta que ese es un niño perdido, y que lo estuvieron buscando bastante en los refugios. Se percató de eso ya que su descripción coincide. Hoshina intenta llamarlo, aunque la mascota del niño se muestra inquieta, y repentinamente desde su ubicación aparece un kaiju residual. El perro que le hacía compañía escapa sin más, mientras que el niño es devorado por el kaiju frente al escuadrón de Evina. Tras esto, Hoshina se adelanta para atacarlo, aunque es detenido por un ataque de ácido, mientras que el resto del pelotón se disponen a abrir fuego, aunque con esto solo consiguen ahuyentar al kaiju, por lo cual se reporta este incidente a los escuadrones. Pero Hoshina, algo frustrado, decide que irá inmediatamente al rescate, siendo detenido por Evina. Aquí iniciamos con una discusión entre ambos, donde Hoshina insiste que irá a salvar al niño, pero Evina, muy firme, le responde que no puede hacerlo, ya que es muy débil para derrotar a ese kaiju. Sin lugar a dudas, por su tamaño, es más fuerte que solo un kaiju residual,
sin mencionar que es del mismo tamaño que el que enfrentó hace rato, pero también tienen más chances de lograr un rescate sin bajas si es que esperan a sus refuerzos. Hoshina le responde diciendo que para ello ya será muy tarde. Ante la negativa de Vina, Hoshina le recrimina diciendo que si acaso no le importa salvar al niño, pero inmediatamente, siendo consciente de lo que acaba de decir, voltea a ver el rostro de Vina, quien, habiéndose mordido de la rabia con una expresión de frustración, le dice que no puede arriesgar a uno de sus hombres, en una misión donde sabe que no tienen chances de ganar. Hoshina se sorprende por la expresión de Vina, y se percata que él es consciente de todo lo que acaba de pasar a su alrededor, por lo que tomó la decisión más sensata posible, incluso si eso lo llenaba de frustración. Este intercambio de palabras se ve interrumpido por la llamada de la capitana Shiro, la cual comenta que si es que le dan un poco de tiempo, ella puede llegar a rescatar al niño, terminando sus labores de exterminio, aunque le aclaran que para ese momento quizá ya sea muy tarde, por lo cual la capitana, con una expresión firme, le pregunta a Hoshina si es que puede exterminarlo. Este guarda silencio un momento, pero enseguida asegura que puede salvar al niño, e inmediatamente se lanza en la persecución de este Kaiju, mientras Evina trata de detenerlo sin éxito. Ahora ingresamos a un pequeño flashback, donde Hoshina le comenta a su padre que desea ser un soldado tan fuerte como él, a lo cual este amablemente le acaricia la cabeza. Ahora Hoshina procede a comentar que su padre era un soldado muy destacable, que llegó a ascender a líder de pelotón con solo el uso de la espada, pero luego de cierta misión, este terminó por retirarse y volver a ser un instructor de esgrima. Luego de este incidente, Hoshina le hace otro comentario a su padre, esta vez diciendo que quiere ser un soldado de las fuerzas de defensa, pero contrario a la última vez, este lo llevó a su salón de tatamis, donde con una expresión muy triste le habló seriamente, diciéndole que se rinda, ya que con las espadas no será capaz de proteger nada. Él fue incapaz de preguntar lo que pasó en aquella misión, pero por el rostro que tenía, era algo que simplemente se podía deducir, para luego pasar a observar una pequeña reflexión por parte de Hoshina, de lo mucho que mejoraron las armas en la actualidad, gracias a las cuales la tasa de baja de los soldados había disminuido, y además les ofreció una enorme gama de ataques a una distancia segura, caso contrario de lo que ocurría con las armas cuerpo a cuerpo, por lo cual era lógico creer que el tiempo de la espada había terminado. Eso lo sabía mejor que nadie, aunque para alguien como Hoshina, quien había vivido toda su vida con una espada entre las manos, por lo cual había cultivado su habilidad, ese trozo de metal afilado era lo único que tenía para utilizar, por lo cual si con ello podía proteger a ese niño, no había razón para no usarlo. Determinado a salvar al niño, Hoshina por fin logró dar alcance al Kaiju fugitivo, y analizando su estructura deduce que el pequeño debe estar en la zona del cuello, por lo cual comienza a moverse a una gran velocidad, para evitar sus ataques, y así acortar la distancia. En este proceso analiza que en su batalla anterior fue incapaz de cortar un Kaiju de ese tamaño, por lo cual su objetivo debe de ser su núcleo, en lugar de querer arrancarle la cabeza, y dando un salto se dispone a atacarlo usando su corte vacío, pero este Kaiju astutamente lo esquiva, y efectúa un contragolpe exitoso. Este comportamiento hace notar a Hoshina que se enfrenta a un Kaiju con cierto grado de intelecto, y levantándose luego del impacto se percata que acaba de llegar a su límite. Su traje se ha sobrecalentado, por lo cual ya no podrá moverse a la misma velocidad, y aparentemente resignado se queda de rodillas, esperando ser devorado, mientras que piensa que si no puede moverse, entonces solo debe de detenerse por un momento, terminando así con este episodio. Si bien sabemos que no le pasará nada a Hoshina, puesto que nosotros lo conocemos desde un punto muy avanzado en la historia, es bastante enriquecedor verlo tan indefenso, lo cual contrasta bastante bien con el personaje que se convertirá para la actualidad del manga,
aunque me gustaría saber qué piensan ustedes. Y ya que andamos en eso, no puedo despedirme de ustedes sin dar las menciones y agradecimientos correspondientes a mis estimados miembros del canal, personas gracias a las cuales es posible el sostenimiento y mejora de este proyecto. También les recuerdo que pueden seguir apoyando este contenido dejando su poderoso like, suscribiéndose si aún no lo hicieron y comentando para el algoritmo. Yo soy Medanore y nos vemos en un próximo video.